Como antes se había dicho, este pasaje corresponde al capítulo 2 de Filipenses, versículos 12 y 13, titulado Una vida de respeto y devoción. La carta que Pablo les escribió a los filipenses está siendo para motivo de esos creyentes que vivían allí en Filipo, en que lleven una vida de piedad, una vida piadosa, poniendo el énfasis, ¿no es cierto?, en vivir según la voluntad de Dios, obedeciendo y conformándose al ejemplo que Cristo les ha dado. Sin duda, este pasaje, que de alguna manera nos incluye a todos los creyentes, no solo allí a los filipenses en esos tiempos, sino de todos los tiempos, porque está plasmando allí en las Escrituras la lucha que cada uno tenemos de vivir el Evangelio, de vivir en concordancia a lo que creemos, que es una vida alineada a los estándares que nos demanda la Escritura, que son eternos y son inmutables. Y también está reflejando la lucha que tenemos de crecer en santidad y que es nuestro trabajo también llevarlo adelante con nuestro esfuerzo siguiendo la meta que es Cristo. Pero más impactante también es en esta carta la situación en la cual se encuentra el autor, porque Pablo está motivando y está gozoso a pesar de la condición que él se encuentra. Pablo no estaba de vacaciones, Pablo no estaba con otros hermanos en otra iglesia, sino que estaba preso, y preso por causa del Evangelio, no porque era un delincuente, sino por servir a Cristo. Y aquí no estamos hablando de un preso con privilegios, con ciertas libertades, sino él mismo dice que estaba inmovilizado por las cadenas que lo tenían. Por ende, no gozaba de mucha comodidad tampoco. Y eso nos da una perspectiva de la fe genuina y del amor por la obra que él tenía, que Pablo tenía, y que nos está dando el ejemplo a nosotros. Él consideraba partir para estar con Cristo, como nos dice en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 23, dice, teniendo el deseo de partir, pero para él, para Pablo, el vivir era Cristo. Y nos dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Con gozo vivía Pablo porque serviría para Cristo. Y eso nos lo dice en el versículo 24 del capítulo 1. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así, hermanos, en esa condición Pablo anima a crecer en piedad y sin duda da un ejemplo del servicio por amor a Cristo. Este aliento que está haciendo Pablo allí a los filipenses lo está haciendo una iglesia joven. La iglesia de los filipenses no contaba con más de 7 años y no les trae una semejanza hacia nosotros, ¿no es cierto? Porque si contamos cumpliendo este año, 8 años de inicio de plantación y algo de 4 desde la autonomía de la iglesia. Entonces, como estaba animando Pablo a esta iglesia ya consolidada, allí a los filipenses, como también nosotros necesitamos ese ánimo para seguir batallando con la mirada puesta en Cristo y sirviendo para la obra del Señor, ¿no es cierto? Que es la expansión del Evangelio y la proclamación fiel de su palabra. Y ese ánimo, ese llamado que está haciendo, lo dice que debe ser con obediencia, que seamos obedientes. Los anima el autor de la carta, allí Pablo los está animando a los filipenses, que sean obedientes tanto cuando él estaba con ellos, pero mucho más cuando él no lo estaba, como nos dice la primera parte del texto que ya hemos leído. Allí el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esa primera parte del versículo 12, ¿no es cierto?,
Pablo les está hablando allí a los filipenses de la obediencia, cuando él estuvo con ellos, pero además los está motivando a que obedezcan aún más que él no estaba. Por ciertamente, Pablo no estaba porque estaba preso, ¿no es cierto? En este pasaje, Pablo está mostrando el carácter al cual los filipenses actuaban en pos de tener a Cristo, pero hace especial llamado a que como lo hacen cuando Él estaba, mucho más que lo hagan cuando estaban solos, es decir, cuando Pablo no estaba con ellos. Le está animando a que no sean Pablos dependientes, sino que deben ser constantes en el servicio y en la fe en Cristo. Y esto era lo necesario para los filipenses, que se aferren a Dios y que tengan una relación con Dios, la cual le fue otorgada por Cristo en la cruz del Calvario. No que se estén focalizando, o sea, le está diciendo a los filipenses que no se estén focalizando en la presencia de hombres para conducirse en crecer en los conocimientos de la voluntad de Dios, en crecer en la piedad. Como que si estarían necesitando la aprobación de alguien. No les está queriendo decir eso, sino que se conduzcan solos, que sean obedientes. El empeño que pone Pablo en transmitirle a los filipenses que debían aprender que la vida de piedad no está caracterizada por la inspección humana, sino que es dada por una relación personal con Dios. No depende de quién los está guiando, de quién los está observando, sino que está caracterizada por la relación personal de cada creyente con Dios. Y esto es lo que les está pidiendo, que tengan ese mismo ánimo que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese ánimo que hubo en Cristo? Lo podemos ver en el mismo capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese fue el ánimo que hubo en Cristo y que les está pidiendo que tengan los filipenses. Y esto, en la traducción original, deriva de es un adjetivo derivado de la humillación de estar en la condición de hombre, mostrando la dependencia y la supervisión de Dios. O sea, Cristo está sujeto a Dios en su humanidad. Y esta es la forma en que Pablo los está animando a los filipenses que estén, como Cristo estuvo en su humanidad, sujetos a Dios. Lo está animando a los filipenses a que estén sujetos a Dios, pero se los está marcando como una acción, que sean obedientes, estén relacionados con Dios. Porque Cristo, porque gracias a Cristo el creyente puede gozar de esa comunión con Dios. Porque Cristo en su humillación fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios le exalte y esté a la diestra como el mediador entre Dios y el pecador arrepentido. Por eso es que por medio de Cristo, el hombre que lo tiene a Él como Señor y Salvador puede tener una relación con Dios, es decir, puede estar sujeto a Dios. Ellos conocían el Evangelio, estos hermanos filipenses conocían el Evangelio, Dios obró en sus corazones y Pablo veía que estos creyentes tenían el conocimiento y profesaban la fe verdadera, eran fieles seguidores de Cristo. Por eso es que los anima a que sigan bajo el control del autor de la fe. Pablo los está animando a los filipenses que sigan bajo el control de Cristo, bajo el control de Dios, no bajo el control del proclamador de la fe, que en este caso fue Pablo, quien les anunció el Evangelio. Hermanos, la exhortación que está haciendo Pablo nos está mostrando a nosotros que la obediencia cristiana no es un acto condicional basado en la presencia de un pastor, sino una respuesta constante de cada uno de nosotros a la gracia de Dios. En otras palabras, la fidelidad nuestra hacia Dios no debería depender de las presiones externas que recibamos, sino de un corazón transformado por la obra redentora de Jesucristo.
Les vuelvo a repetir, que la fidelidad nuestra hacia Dios no debería, no debe depender de las presiones externas, sino de un corazón transformado por la obra redentora de Jesucristo. Este principio tiene implicaciones profundas en nuestra iglesia local, hermanos, donde la obediencia o la piedad no debe estar a la vista cuando estamos entre hermanos o en presencia del pastor, sino que la vida piadosa de obediencia a Dios debe ser una característica de nuestra vida en general. En todo tiempo y entorno que nos encontremos, debe ser nuestro estilo de vida reflejar a Cristo. Esa gracia que recibimos, la gracia recibida, es esa misericordia que Dios tiene de nosotros. Aunque no la merezcamos, nos trae paz a través de la persona y la obra de Cristo, que nos reconcilió con Dios. Esa es lo que debe dirigir nuestra vida a que sea manifiesta esa obra regeneradora de Cristo en nosotros, que nos lleva a salvación. Debemos ser evangelios andantes por nuestro estilo de vida de obediencia a Dios, con el mismo ánimo que hubo en Cristo. Y recuerden lo que les decía antes, ese mismo ánimo que hubo en Cristo, en su humillación, en su humildad, sujeto a Dios. Entonces, en ausencia de un pastor local o en ausencia de las circunstancias ideales, y tomamos como ejemplo que nosotros no tenemos una pluralidad de pastor, y ante lo que se da en medio nuestro, que son las plantaciones de iglesias, y ante la ausencia del único pastor que tenemos, por una eventualidad, la congregación no se debe relajar ante eso, sino que debe tomar más ánimo para servir y que la iglesia local sea edificada, que la palabra de Dios nos edifique. Los creyentes deben seguir siendo fieles a la enseñanza de Cristo y a los principios bíblicos. La iglesia no solo debe ser un lugar de obediencia en momentos de la adoración corporativa o la comunión, sino también debe ser la vida diaria de cada uno de nosotros, cuando no hay una audiencia humana presente. Pero aunque sí está la presencia de Dios, está mirándonos, porque estamos ante un Dios omnisciente, que Él lo ve todo. Entonces, eso para nosotros es vivir continuamente en la presencia de Dios, obedeciendo a Dios en todo tiempo. Entonces, de todo esto resulta que Pablo les continúa diciendo allí a los filipenses, en la segunda parte del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y este es el corazón del pasaje, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, donde Pablo también le está poniendo un énfasis en lo que quiere transmitirle a los filipenses, que se ocupen en su salvación. Eso es lo que le quiere transmitir. Pablo, ante la exhortación que le está dando, que deben vivir una vida de piedad dependiendo de la relación con Dios, les indica cómo lo deben hacer para estar en una correcta relación con Dios, y esto se lo está marcando con una acción. Ocupaos, le dice, ocúpense, trabajen, dedíquense, esfuércense. Está marcando un verbo en esa acción, un verbo presente de voz pasiva. Esto quiere decir que la acción es contenida por el sujeto al que se le está dando la acción, es decir, Pablo le está hablando a los filipenses que ellos deben ocuparse de su salvación, generando en ellos esa acción constante, ese esfuerzo. El sentido del original, que se traduce en ocupaos, tiene la idea de llevar algo a la culminación. Es decir, les está diciendo, sigan adelante hasta que la obra de la salvación se realice plenamente en ustedes. O sea, que lleven vidas piadosas plenamente.
La vida cristiana debe ser un progreso continuo a la santidad. Ningún cristiano debería conformarse con menos que los beneficios totales del Evangelio. Eso es lo que le está queriendo decir Pablo a estos filipenses. Ocúpense de la salvación. No se ocupen en peleas, en desacuerdos, en cosas de este mundo, sino en crecer en la comunión con Dios, que es por medio de Jesucristo, poniendo a Cristo en sus mentes para tener ese mismo sentir que hubo en Él. Y esto es no porque deben ganar la salvación o porque la van a perder la salvación, no les está queriendo decir eso, sino que como es la gracia recibida por medio de Cristo, su persona y su obra, es un don recibido que muestra la manera que que tiene misericordia de cada uno de ellos, y Cristo quiere que confíen en Él y se acerquen a Dios Padre con toda confianza. Porque la justicia que debía caer sobre los pecadores, Cristo la soportó para dar vida a estos hermanos. Entonces, hermanos, ocuparse en crecer en la comunión con Dios, que es por medio de Jesucristo, poniendo a Cristo en nuestras mentes, es estar saturados de la palabra de Dios, porque es a través de ella que podemos conocer y nos lleva a amarlo y a adorarlo. Más tiempo invertimos en estar con Él, en estar en su palabra, más lo vamos a conocer. Y como resultado más maravilloso vamos a ver a Cristo y lo que hizo por nuestras vidas miserables, que nos sacó de la muerte. Eso es estar saturados de la palabra de Dios. Y aquí hago una aplicación. En una mezcla química, y aquí recordemos lo que hemos visto en química, si lo hemos visto, si prestamos atención en esa clase, en la secundaria, donde un solvente líquido y un soluto sólido están siendo mezclados, el soluto se va a encontrar disuelto en el solvente hasta que pierda la capacidad de disolución. Entonces la mezcla se va a ver saturada y por ende el soluto se va a empezar a ver físicamente dentro del solvente. Es decir, y bajándolo a más práctico, si tenemos un vaso de agua como ese solvente líquido y le echamos azúcar como un soluto sólido, el azúcar se va a disolver en el agua hasta que ésta pierda la capacidad de disolverla y por ende se va a ver el azúcar en el agua. Esa es una mezcla saturada. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que de esa manera la palabra de Dios sature nuestros corazones, nuestras mentes, que no se vea disuelta en nuestras vidas, sino que la palabra de Dios, la concentración de la palabra de Dios sea tan alta en nuestras vidas que nos veamos saturados y que sea visible en nuestras vidas. Que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, en nosotros debe verse a Cristo. También, hermanos, el ocuparse de la salvación es mantener un equilibrio entre el activismo y el quietismo. Y estos son dos extremos que Dios nos libre de caer en ellos. Porque el activismo está marcado por la soberbia del hombre al intentar ganar la salvación. Está convencido ese hombre de que sus acciones lo llevan a tener una posición mayor o agradable a los ojos de Dios. Podría ser una especie de legalismo quizás. Y por otro lado, el quietismo es el estado de inactividad del hombre convencido que no debe hacer nada, solo descansar en Dios que Él obra. Y en esto se está quitando toda la responsabilidad humana. Nos saca toda responsabilidad a nosotros en ocuparnos en la salvación. Entonces, nos parece familiar esto que está diciendo Pablo a los filipenses, porque en alguna manera estamos sesgando nuestra mirada hacia extremos que no nos conducen a trabajar en el don que recibimos por medio de Cristo,
sino que nos está llevando con egoísmo a ser jueces de todas las situaciones que nos acontecen. Y nos desviamos del carácter que debemos adoptar en el ejemplo de nuestro Señor. Entonces, ante esto, el texto está hablando del equilibrio entre dos extremos, entre el quietismo y el activismo, que es la demanda que tiene Dios del hombre regenerado en poner su esfuerzo en la comunión con Él. Pero ¿cómo se logra este equilibrio? Como nos dice ese mismo versículo, se logra con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo los está animando a estos filipenses también a que busquen la piedad con temor y temblor. El apóstol aquí les está agregando dos sustantivos a la acción que antes le daba al ocuparse. Y uno de esos adjetivos, que es el temor, no hace referencia, o sea, está haciendo referencia al original, el phobos, que es un temor reverente, un temor intimidatorio, un temor de respeto, de honra. No es el fobeo, que deriva de un verbo de temer, de miedo, de terror. Ese fobeo es lo que tendrían que tener los que no confían y no creen en nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 18, y no temáis del fobeo, o sea, no tengan miedo, no tengan terror a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed del fobeo, es decir, tengan miedo, tengan terror, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero Pablo no está hablando de ese temor a estos hermanos allí de Filipos, sino que les está hablando a creyentes que han puesto su fe en la obra redentora de Jesucristo, que han recibido por gracia una nueva vida para la gloria de Dios. Les está instruyendo que de esa forma deben de llevar vidas piadosas, con temor y con temblor, no tomando con ligereza la salvación, sino con honra, con sentimiento de profundo respeto hacia Dios. Les está diciendo que lleven un sentido de acción que agrade a Dios, ante quien están asombrados por la misericordia que tiene de pecadores, hallando salvación en Cristo, y a pesar de la salvación que da en Cristo, el hombre piadoso tiembla, no está paralizado, está movido a actuar. Ese temor y ese temblor significa que en el creyente hay un espíritu de confianza, no de indiferencia, una unidad de propósito, no una mente dividida. Y esto lo podemos ver, esa confianza, ese espíritu de confianza, lo podemos ver en el Salmo 119, 9, cuando nos dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Esa es una persona que confía plena y únicamente en Cristo. Pone toda su confianza. Ese es el espíritu de confianza que le está diciendo Pablo allí a los filipenses que deben tener, con temor y temblor, ¿no es cierto? Ese temor y temblor también significa que los creyentes estén con una actitud de reverencia y respeto, con temor de ofender a Dios, como lo vemos lo escribe el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, se lo leo en la lenguaje actual, dice, gracias a Dios el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Entonces el autor de Hebreos aquí
trata con reverencia y expresa la obediencia a Dios, como Él demanda que actuemos con esa adoración, con temor de ofender a Dios. También el temor y el temblor significa que el creyente está con una actitud de confianza en Dios, no confianza en el creyente, con humildad. Hermanos, esto que vemos que Pablo les está diciendo allí a los filipenses que deben ocuparse con temor y temblor, no es para nosotros cosa fácil mantener un esfuerzo tan constante y sostenido para crecer en el conocimiento de Dios. Pero es un trabajo que Dios nos da que hagamos. Dios nos da la salvación en Cristo para que trabajemos en crecer en piedad. Porque lo único que el pecador que nosotros le podemos ofrecer a Dios son nuestros pecados, es nuestro arrepentimiento a Él. No hay nada en nosotros que pudo o hay que agrade a Dios en nuestra naturaleza caída, sino es su gracia que recibimos. Es por ello que nosotros nos debemos despojar de nuestros pecados para agradar a un Dios santo que dio a su Hijo como rescate de muchos pecadores de la condenación. Nuestro accionar diario de adoración a Dios debe ser constante y perseverante. Al abrir nuestras Biblias, hermanos, cada día, debemos ser claramente conscientes del temor y el temblor, de la reverencia, de la honra que debemos tener cuando nos estamos exponiendo a la palabra de Dios, donde Dios mismo, a través de su palabra, nos está hablando personalmente a nosotros. Debemos de tener esa magnitud en nuestra mente, en nuestros corazones, que ese acto que realizamos para que su Espíritu aplique su verdad en nuestros corazones, para llevar vidas dignas de ese llamado que Dios nos hace a través de Jesucristo para desarrollar una vida de piedad y de adoración a Él. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene el creyente para ocuparse de la salvación con temor y con temblor? Lo que Pablo les continúa diciendo en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el temor y el temblor que se venía describiendo en el versículo anterior, de cómo debían ocuparse de la salvación, no es a modo de desesperanza o desesperación, sino es con un ánimo de esperanza y de optimismo. Y esa es la confianza segura que hay en la salvación, es el gozo de la salvación. Y aquí lo podemos ver con el ánimo y el ejemplo que está dando Pablo, como se los decía al principio, a pesar de la condición que él se encontraba. Él estaba encarcelado, pero él no estaba afligido, sino que estaba sirviendo y estaba dando ánimo a otros a que sirvan de la misma manera que hizo Cristo y que ahora Pablo lo está haciendo. Que tomemos ese ejemplo. Pablo les está asegurando a los filipenses que sus voluntades y sus acciones son la obra de Dios en ellos. Dios da la gracia que capacita en la santidad. Dios produce no solo el querer, es decir, el deseo, sino también el hacer, es decir, el decidir. El querer como el hacer derivan del étzelo, que es el querer, y el energeo, los originales, que es el hacer. El querer se refiere a voluntariamente, a una acción voluntaria, denotando ese deseo de acción, de querer algo por voluntad propia. Y el hacer, el energeo ese del original, es una palabra que se traduce como un ser activo o que es eficiente en ese hacer. Y eso es puesto por Dios allí en los Filipenses. Lo que quiere decir con esto es que solo es posible que se ocupen de la salvación por el poder de Dios, no por obra de ellos mismos. Por los medios humanos no podrían hacerlo. Y Dios es quien está capacitando a estos creyentes
con esas acciones, tanto con el querer como con el hacer. Pablo, Pablo le da el indicativo a los filipenses de por qué deben trabajar en su vida de piedad con confianza en Dios, porque Dios mismo los está animando. Dios hace morar su espíritu en ellos para que lleven esa acción adelante de manera activa. Pablo les remarca que Dios es quien por su buena voluntad trabaja en los creyentes, capacitándolos tanto para querer como para hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Esto destaca la soberanía y la gracia divina en la vida de los creyentes. Es donde el Espíritu Santo toma un papel vital en la transformación de la vida de los creyentes. Aquí podemos ver el papel del Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes. Y lo que le escribe, también lo escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, de cómo mora el Espíritu en la vida del creyente. Y dice Romanos 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios es quien en el creyente obra y produce una vida conformada a la voluntad de Dios, alineada a la voluntad de Dios, donde lo lleva a dar frutos para la gloria de Dios, no para andar en conformidad de la carne, sino con una mente espiritual mostrando evidencias en la vida del creyente. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu que da evidencia de que éste mora en los creyentes? Lo podemos ver en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu, de que el Espíritu Santo está morando en la vida de los creyentes. El uso del esfuerzo humano, que se veía en el versículo 12, lejos de violar la voluntad de Dios, sino de conocerla y hacerla, es justo lo que manda para lograr su propósito de santificación y de tener una vida de comunión con Dios, siendo el Espíritu de Dios que da ese esfuerzo para poder hacerlo. Y esto derivará en buenas obras, como también lo dice Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las buenas, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Hermanos, las buenas obras son la consecuencia y la evidencia de nuestra fe, que es un don de Dios. Son evidencias de la morada del Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos fue dado, moldeándonos a su imagen por la provisión para dar frutos. Las buenas obras son frutos de la salvación, no son la causa de la salvación. Esas buenas obras es una de las maneras por las cuales estamos evangelizando. Una vida piadosa que se amolda al carácter de Cristo y sus demandas, no a la de este mundo que se rige por modas. Las demandas de Dios en cuanto a nuestra vida son las mismas siempre y van a seguir siéndolas. Dios nos está demandando que llevemos vida santa, tal como Él es santo. Porque el mundo cambia. Y por eso es que no nos debemos amoldar a este mundo. No nos debemos conformar a este mundo. Nosotros somos extranjeros. Desde que Cristo nos rescató, ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos una nueva ciudad.
una ciudad que Cristo nos promete. Y esperamos ese viaje a la ciudad de Dios donde tendremos morada eterna. En este versículo, Dios nos dice que no estamos solos, hermanos. Nos está alentando a que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y podemos hacerlo, podemos ocuparnos de nuestra salvación porque Dios está obrando en nosotros. A veces nos vemos atormentados, ¿no es cierto? Nos afligimos y queremos abandonar todo, pero Él está dando su promesa de que Él nos llamó, que trabajemos en esa salvación y que Él está dándonos esa fortaleza, ese querer como el hacer. Y Dios es fiel en esa promesa, en todas sus promesas y en su palabra, porque si no fuera por eso, el hombre natural, nosotros naturalmente no podríamos y no tendríamos la capacidad de acercarnos y de crecer en esa santidad. Entonces, no puede haber un progreso en el hombre de crecer en piedad si no es por la voluntad de Dios que hace morar su espíritu en el hombre para que esto ocurra. Entonces, tanto como Pablo le dice a los filipenses, como la palabra de Dios nos habla a nosotros como iglesia, de que todo creyente solamente se podrá ocupar de su propia salvación si permanece en un vivo contacto con Dios, y esto es por medio de Cristo. Entonces, hermanos, les vuelvo a repetir esa parte. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros de que todo creyente solamente se podrá ocupar de su propia salvación si permanece en un vivo contacto con Dios. Y esto es por medio de Cristo. Dice en su palabra en Juan capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y ya aproximándonos al final, hermanos, la palabra nos está exhortando y nos está animando a que depositemos nuestra fe en Cristo, a que seamos diligentes en la salvación que nos es dada, a que nos esforcemos en seguir a la meta, que es la vida, que Cristo, que es a la meta que es, que es el día de Cristo, cuando Cristo regrese. Nos esforcemos en seguir eso, con una vida de respeto y devoción a Cristo. Todo lo que podemos hacer en esta vida, todo lo que hagamos en esta vida, sea para agradar a Dios, haciendo su voluntad en los mandatos que Él nos da a través de su palabra. Podemos descansar, hermanos, confiadamente que Él cumple sus promesas de acompañarnos. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ocuparnos en nuestra vida, que nuestra vida sea Cristo, para restablecer esa condición en la cual fuimos creados, que fuimos creados hombres a la imagen de Dios, viviendo en armonía con Él, para que toda la gloria sea Dios. Entonces, vivamos vidas dignas de ese llamado que nos está haciendo el Evangelio. Y también la palabra de Dios está haciendo un llamado a todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Dios está haciendo un llamado urgente a estas personas a que se ocupen con temor y temblor de su situación, que acudan a Cristo en arrepentimiento y fe, para que su gracia abunde en sus corazones y su espíritu abra su entendimiento, el Espíritu de Dios abra su entendimiento y puedan conocer a Cristo, el único camino donde hay salvación, el único camino que nos conduce a Dios, el único camino que no cambia, porque este mundo cambia, pero Cristo es eterno y las promesas que hay en Él son eternas e inmutables, porque toda la vergüenza que Él soportó en la cruz del Calvario por multitud de pecadores se transformó en gloria cuando Dios lo resucitó y lo ubicó a la diestra
y está allí intercediendo por nosotros. Cristo venció la muerte y es quien da vida. Y hoy reina, hoy es nuestro Rey que gobierna todo por los siglos de los siglos. Amén.